Seguimos con deseo de profundizar en la Laudato Si, eta gaur bigarren itzaldia izango dugu, bigarren saioa. Donostiko Elizbarrutia eta Iruñako eta Donostiako Loyola zentroek antolatuta. Y bueno, pues desde esta organización diocesana y de los centros Loyola, pues hoy vamos con la segunda conferencia. En la primera, Josep María Mallarach nos dejó un buen sabor de boca. Recordemos que los cristianos en general nos hemos despertado a la conciencia del cuidado de la casa común relativamente tarde. Hemos tenido más conciencia social que ecológica, aunque la actual crisis socioambiental nos hace caer en la cuenta de esta dimensión, inseparablemente unida a la social. Y es importante que tomemos esta conciencia en un momento en que, por una parte, se están acelerando los cambios grandes en sequías, ciclones, hambrunas, subida del mar, fenómenos extremos, y con la cumbre de Glasgow, que si bien introduce por primera vez el tema del carbón y de los combustibles fósiles y metano en agenda, los cambios se retrasan al 2030, cuando ya debieran estar realizados o realizándose. Y como en otras cosas, la presencia de la mujer es clave por sus labores de cuidado. Además, hoy celebramos el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Bueno, pues situándonos así, hoy os voy a dar algunos datos de la recepción de la iniciativa. Por lo menos nos hemos apuntado a seguir las conferencias a algo más de 200 personas, en Donosti concretamente unas 70, y en diversos lugares se están formando grupos para trabajar la encíclica, concretamente Pamplona, una docena de personas, en Donosti, en el grupo de inmigrantes, el equipo de la Vicaría de Evangelización, el grupo del Centro Loyola, y comunitariamente me han llegado 7 grupos, 7 comunidades religiosas y laicales que la están trabajando, además de escucharla. Bueno, y con esto voy a nuestra invitada de hoy, María José Sulz, chilena radicada en Bilbao desde hace 7 años, doctora en Teología Bíblica por la Universidad de Deusto, en la cual ahora desempeña su tarea como profesora. Sus estudios se concentran especialmente en el tema del auge del cristianismo en del siglo I y II, las estrategias de evangelización de la primitiva Iglesia, entre otros temas. Junto con ella es voluntario del equipo de espiritualidad de Alboan y como investigadora independiente ofrece conferencias, cursos y talleres allí donde se lo pidan. Antes de darte la palabra, me gustaría leer el número 62 de la Laudato Si para situar el tema de hoy. ¿Por qué incluir en este documento, dice el Papa, dirigido a todas las personas de buena voluntad, un capítulo referido a convicciones creyentes? No ignoro que en el campo de la política y del pensamiento algunos rechazan con fuerza la idea de un creador o la consideran irrelevante, hasta el punto de relegar al ámbito de lo irracional la riqueza de las religiones que las religiones pueden ofrecer para una ecología integral y para un desarrollo pleno de la humanidad. Otras veces se supone que constituyen una subcultura que simplemente debe ser tolerada. Sin embargo, la ciencia y la religión, que aportan diferentes aproximaciones a la realidad, pueden entrar en un diálogo intenso y productivo para ambas. Por eso te damos la palabra para que nos cuentes cuál sería la aportación de la escritura y del evangelio en este tema de la ecología. Muy bien. Muchas gracias, Manu. Le doy una cordial bienvenida a todos los conectados, más cerca, más lejos. Como dijo Manu, soy chilena y bueno, tengo muchas ganas de poder compartir con ustedes lo que esta tarde hemos preparado sobre el capítulo 2 de la encíclica Laudato Si. Voy a compartir pantalla para ver dónde está aquí nuestra presentación y comenzar. Bueno, yo hoy quiero hablarles especialmente del capítulo 2, que tiene por título El Evangelio de la Creación, ¿no? Algunos tal vez que sean de aquí del País Vasco conocen esta imagen que es de Santuario de Urquiola, que es un bellísimo vitro, ¿no? Donde el artista lo que hizo
plasmar cómo el ser humano, ¿no es cierto?, acoge, atesora, cuida la naturaleza, ¿no? Yo quería comenzar esta conferencia con ustedes con esta imagen que nos une a todos. Bueno, en adelante, para poder hablar de la encíclica, quería proponerles que hiciéramos un ejercicio, ¿no? Un ejercicio de traer a la mente, sobre todo, aquellos recuerdos, ¿no? Imágenes que tengamos conservadas en el corazón, que atesoremos, que nos recuerden una belleza particular, ¿no? Que hayamos visto una puesta de sol, o un oleaje, o bien un bosque, o sea, que podamos traer a la memoria una imagen de la naturaleza, del medio ambiente, que me haya hablado del Creador. Vamos a tomarnos solo unos pocos segundos y continuamos. A ver si pueden hacer memoria. Todos tendrán ciertamente grabado en su mente y en su corazón alguna de estas imágenes, ¿no? Yo les voy a compartir, a mí me gusta mucho la fotografía y no todas, pero la gran parte de las fotos que hoy día les voy a proyectar tienen que ver con un momento especial para mí, que proyecta imágenes que me han hablado de Dios. Por ejemplo, este trigal, ¿no? Yo cuando paseaba por este trigal que es de la tierra de Campos, de Valladolid, ahí, del interior, esta imagen a mí me hablaba de la diversidad. De repente uno en tierra de Campos, cuando viaja en el tren o en un bus, así que tiene la posibilidad de ver más en alto, ve un solo color, ¿no? A lo largo de toda la explanada, ¿no? O todo verde, o todo un color, ¿no es cierto?, café claro, marrón claro. Y a mí aquí lo que me pareció particular era ver que en la mitad del trigal, o también puede ser otro tipo de plantación, ¿no es cierto?, de campo, era ver estas amapolas, ¿no es cierto?, rojas, ¿no? Y dice, bueno, a mí me hablaba de que en eso que es neutro y que es todo igual, la diversidad siempre es una riqueza. Esta otra imagen, capaz no se ve tan bien a la distancia, es una telaraña que ha recogido el rocío de la mañana. Esto fue también en el santuario de Urquiola. Y a mí, esta imagen de una telaraña que sostiene el rocío me hablaba de eso de estar permanentemente sostenidos, ¿no? De estar abrazados por otro, que a veces no percibimos, que a veces no sentimos, ¿no? Otra imagen, también en este mismo recorrido, era esta niebla cuando llegamos al Lamboto, bueno, cerca de ahí, había una niebla muy espesa, ¿no?, que cubría todo el monte, pero sin embargo había algo que nos mostraba las señales, ¿no? Y a mí me hablaba esta imagen de decir, bueno, aunque uno no vea por dónde es el camino, hay que buscar las señales. Y rápidamente ese día se despejó y salió un sol espectacular y caí en la cuenta de que en realidad a veces solo falta tener paciencia, ¿no?, para que lo que me impide ver el camino a tomar, ¿no es cierto?, pase, se diluya, se disipe. Esta última imagen no es mía, pero es de mi país, es el desierto florido. En Chile florece el desierto de Atacama, evidentemente no todo el desierto, solo en una región muy particular, una vez al año y dura, creo que particularmente 5 o 6 días. Y miren la paradoja, ¿no? O sea, desierto florido. Hay vida en un desierto, donde no hay agua, donde no hay rocío, donde no hay ciertamente mucha fauna, ¿no? Pero esta paradoja también nos habla hoy día de que donde nos parece que todo está yermo, donde está todo seco, donde falta verdaderamente esa vitalidad, siempre existe la posibilidad de que surja vida, ¿no? La paradoja del desierto florido. Por eso yo voy a empezar hoy presentando el capítulo 2 de la encíclica Laudato Si, desde la idea de que la creación, ¿no es cierto?, por ser obra de Dios, es terreno para su palabra. Es terreno, por tanto, para su buena noticia. Entonces, me parece muy particular que el Papa Francisco en este capítulo haya puesto por título el Evangelio de la creación, porque el término evangelio, que significa buena noticia,
quiere decir de que en el fondo lo creado, este desierto, este campo florido, este trigal, este monte, esta telaraña construida por la araña que sostiene el rocío, en el fondo es terreno para que Dios nos hable, ¿no? Esa es la verdad que se esconde detrás, digamos, de la afirmación inicial de nuestro capítulo, el Evangelio de la creación. La creación es una buena noticia. Y así como cuando nosotros nos volcamos sobre la palabra de Dios, nos volcamos sobre la Biblia para encontrar el mensaje, ¿no es cierto?, que nos quiere decir Dios, o para en el fondo encontrar el mensaje que le quiso decir al pueblo de Israel en el pasado, o que Jesús le quiso decir a los apóstoles mientras compartió la vida con ellos, ¿no? Así como nos volcamos en la Biblia buscando ese mensaje, la creación también es un terreno fructífero para buscar lo que Dios nos quiere decir. Y entonces, en el fondo, en este ratito que me han concedido, vamos a tratar de descubrir, a partir de lo que la Biblia nos enseña, en el fondo, qué pistas sobre esta verdad de la creación nos puede hoy día como instruir, formar, orientar, modelar nuestra conducta particularmente ecológica, ¿sí? Así que bueno, voy a hacer una breve síntesis de lo que ha sido este capítulo, sin intentar repetirlo todo, sino que en el fondo tratar de profundizar en aquellas ideas más importantes, ¿no? En primer lugar, el capítulo nos va a comenzar su relato, por decirlo de alguna manera, con dos afirmaciones. Lo primero es que la Biblia, en el fondo, lo que nos dice acerca de la creación es a partir de convicciones de fe. O sea, no podemos olvidar que la Biblia lo que reúne son relatos de la memoria que ha hecho el pueblo de su experiencia salvífica, ¿no? O sea, hay un pueblo de Israel que ha querido atesorar en la Biblia las experiencias en su historia donde se han experimentado salvados, donde se han sentido en el fondo liberados por Dios, ¿no? Y lo que hace la encíclica es rescatar en esa memoria de Israel aquellas convicciones de fe que pueden iluminar, ¿no es cierto?, nuestras motivaciones hoy día ecológicas, ¿no? Que pueden en el fondo iluminar y orientar nuestros compromisos con la creación, ¿no? Por eso en el fondo nosotros la Biblia no habla de ecología, sino que a través de esas convicciones de fe que se plasman en los relatos, subyacen motivaciones para el cuidado de la tierra, que siempre, 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 siempre el cuidado de la tierra está ligado al cuidado de los hermanos, ¿no? Entonces, hoy día la secuencia de esta ponencia de hoy va a ser así. Vamos a revisar esas convicciones de fe y los compromisos que nos motivan. Muy bien, la primera cita que nos propone la encíclica en este capítulo tiene que ver con Génesis, ¿no? Y ciertamente con el final del primer relato de la creación, donde lo que nos afirma es principalmente que lo que Dios hizo, digamos, cuando vio lo que había hecho, consideró que era todo muy bueno, ¿vale? Esta convicción de fe, lo que nos está transmitiendo a nosotros, es que reafirma que toda persona humana conserva la misma dignidad. Claro, nos parece algo obvio, los derechos humanos, que no son escritos hace mucho tiempo, ¿no? Nos lo reiteran permanentemente, nos parece que construimos sociedades bastante igualitarias, pero en realidad no es así. Por eso en el fondo hay que volver una vez más a esta conciencia de que toda persona humana, ¿no es cierto?, participa de una misma dignidad, porque todos y cada uno hemos sido creados por Él, ¿no? Y esa idea, digamos, de ser imagen y semejanza de Jesús, imagen y semejanza de Dios, digamos, del Señor, es lo que hace que en el fondo nosotros, cada persona que se nos cruce por delante, la consideremos hermana, hijo de Dios como no somos nosotros, y también en el fondo fraternalmente como hermanos, hermanas. ¿Qué ocurre? Una vez podría pensar, dice, claro, hemos visto corrientes de gente muy preocupada, ¿no es cierto?, por la vida del no nacido, claro, porque en ese se reconoce personas como nosotros, pero también se nos olvida que personas como nosotros son los migrantes, ¿no? Del lugar que vengan. Se nos olvida que personas de distintos orígenes, raza, etnia, religiosidad, comparten esta igualdad fundamental,
Entonces, bueno, desde la creación, imagínense la originalidad del libro del Génesis para la época en que se pone por escrito, decir que todos participamos de esa misma dignidad, ¿no? Volver a recordarlo nunca está mal. ¿Qué ocurre? Que esta convicción de fe de que todos participamos de esa misma dignidad de hijos nos lleva a decir de que cada uno de nosotros, ¿no es cierto?, llevamos en sí mismos rasgos de lo divino. O sea, cualquier persona cuando uno se plantea, digamos, aquellos que son diferentes a nosotros en múltiples formas, apariencia, lenguaje, origen, religiosidad, ¿no? Tienen en ellos la capacidad de desplegar rasgos de lo divino. ¿Qué quiere decir eso? De que en el fondo cada uno de nosotros puede ser como Dios es. Imagínense la verdad que se está revelando. O sea, que cada uno de nosotros pueda sentir lo que Dios siente, practicar la justicia divina, amar como Dios ama, perdonar como Dios perdona. Finalmente, en el fondo, lo que nos está recordando es que aquello que Dios ha creado no es que lo haya divinizado, sino que aquello que Él ha creado ha puesto su identidad únicamente en el ser humano, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Que esta semejanza, no solo nos lleva a identificar a los otros, ¿no es cierto?, seres humanos como unos iguales, sino que también esta semejanza habla de una relación con Dios. No hemos sido lanzados a la existencia, como dirían los filósofos, ¿no? Como diría Sartre, existencialista. No hemos sido arrojados a la vida, sino que en el fondo Dios nos ha querido y porque nos quiere, nos ha creado, y desde ahí en el fondo, el hecho de ser creados, estamos enlazados con Él. Por lo tanto, el solo hecho de ser creados demanda una relación con aquel que nos creó, ¿no? Y esa semejanza es lo que posibilita que tengamos un vínculo, una relación, un diálogo con Dios. Y bueno, lo que ya había reiterado ciertamente es que esta dignidad que compartimos y esta relación con Dios a la que estamos cada uno de los hijos creados con el Señor lleva a que no haya distinciones y que no haya separaciones, ¿no? ¿Qué ocurre? Que de estas convicciones de fe, de esta historia, de este relato de la creación, de que Dios vio todo lo que había hecho y era bueno, lo que surge es principalmente estos 4 compromisos. ¿Y qué vamos a profundizar de estas convicciones de fe? En primer lugar, que el compromiso a lo que nos invita es a restablecer esta relación por ser hijos, ¿no? O sea, sabemos que Dios, el solo hecho que nos ha creado, ya está a la espera de una relación, pero la pregunta que nos instala es decir, bueno, ¿cómo nosotros respondemos a ese diálogo que el Dios creador nos ha invitado a tener con Él, ¿no? Un segundo compromiso tiene que ver con hacernos la pregunta de ¿en quiénes me cuesta ver ese igual? ¿Dónde me cuesta reconocer que el otro es un igual a mí? ¿No? Me cuesta en personas que son de una etnia distinta, me cuesta los que son de una religiosidad distinta o que no tienen una religiosidad como yo, me cuesta aquellos que han nacido en otro territorio y yo los desconozco, me cuesta aquellos que no tienen cultura o los que tienen más cultura que yo. Bueno, como poder identificar de alguna manera dónde tengo yo cierta tensión con otros que me cuesta abrazar como hermanos, ¿no? Donde se me dificulta esta búsqueda de comunión con esos hermanos, ¿no? Un tercer aspecto que nos invita a esta convicción de fe es revisar qué entiendo por el cuidado del otro, ¿no? Y esto significa en el fondo principalmente que es decir, bueno, yo sí tiendo a cuidar a los que tengo cerca, pero ¿cómo cuido a los que no están tan cerca, ¿no? ¿Cómo cuido a ese que se cayó más allá? Entonces la interpelación que lleva esta convicción de fe es decir, bueno, pero entonces, ¿a quiénes he descuidado, ¿no? O a quiénes podría cuidar mejor. Y un cuarto desafío es bastante clara en poner como un compromiso de fe, entender a los desafíos que nos plantea la migración. Y no solo esa migración, digamos, que está cerca nuestro, sino que también hacer visible a muchas corrientes migratorias que son posiblemente originadas, ¿no?, por los cambios climáticos, por aquellos que migran por consecuencias, ¿no es cierto?, de sequías, de que se le han secado los ríos, ¿no?, o bien de inundaciones,
por el producto del monzón. O sea, en el fondo nos hemos ido acostumbrando y con ello hemos bajado la guardia en el sentido de hemos desatendido todas esas corrientes migratorias que hoy día están siendo invisibilizadas. En España solo se pone el foco la ruta canaria, ¿no? Ahora se está poniendo el foco en las rutas de los aviones, ¿no? Este fenómeno nuevo. Bueno, pero y todas esas corrientes migratorias que no tienen que ver únicamente con nuestro territorio, sino que están en el sur, están allá en África, están en territorios que yo desconozco. ¿Las conozco? ¿Sé lo que ocurre? ¿No? ¿A qué me desafían? Eso en cuanto a la primera convicción de fe. Segunda convicción. Hay parte de este relato, ¿no es cierto?, de la creación, ¿no es cierto?, que sabemos que hay dos, que hay uno en el capítulo 1 y otro relato de la creación en el capítulo 2, concentran como común ambos relatos el mandato de cuidar y cultivar la tierra. Este relato, digamos, que ha conservado la memoria de Israel, claro, muchas veces se ha malinterpretado e incluso algunos ecologistas han en el fondo culpado de alguna manera a la Iglesia por haber proyectado o proclamado, digamos, de que el ser humano es el dueño de la tierra, o es el que tiene la tarea de gobernarla, que tiene la tarea, ¿no es cierto?, de hacerla que se multiplique, ¿sí? Y de alguna manera, en el fondo, como el que tiene que administrar, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Por qué se ha hecho ese juicio negativo de este mandato? Porque evidentemente este mandato de cuidar y de cultivar puede ser mal interpretado. Y por muchos puede ser o pudo haber sido entendido desde la perspectiva de ser los propietarios de lo que Dios nos ha confiado. Entonces, ¿qué hace de alguna manera la encíclica con respecto a esta verdad de fe, ¿no? En primer lugar, reitera que la instrucción que subyace al mandato de cuidar y cultivar la tierra apunta principalmente a la idea de beneficiarse de lo creado, ¿vale? Pero beneficiarse para vivir, que no es lo mismo beneficiarse para explotar, no es lo mismo beneficiarse para consumir, sino que es beneficiarse para alcanzar el bienestar, ¿no? Por otra parte, nos recuerda que ese sustento que podemos en el fondo sacar, rescatar, producir de la tierra, es un don de Dios. En el fondo hay que tratar de comprender esa verdad de fe que subyace a los relatos bíblicos que dicen en Deuteronomio, en Números, sobre todo los libros históricos, que vuelven una y otra vez a la idea de que es una tierra dada por Dios y que si se ha podido cultivar es porque Dios lo ha permitido. Que si ha sido una tierra fructífera es porque Dios ha querido que dé ese fruto. Entonces, este mandato, de nuevo, no es una instrucción en la que Dios nos confía algo y Él luego se desentiende, sino que en el fondo en esta convicción de fe, de alguna manera, lo que se nos quiere decir es que Dios nos confía una tarea, pero en el fondo nos confía para que en el ejercicio de ese mandato nosotros seamos como Dios, ¿no? Que lo que hemos hecho lo veamos y sea todo bueno, ¿no? Y claro, cuando decimos que lo que Dios hizo era todo bueno, claro, era justo, era puro, benefició a todos, estaba en el fondo apuntando una creación para el bienestar de toda la humanidad. Entonces, cuando se nos manda a nosotros a cuidar y cultivar la tierra, de alguna manera lo que se nos instruye, lo que se nos propone es hacer como Dios, en el sentido de no se trata del todopoder sobre la tierra, sino que del dominio con ternura, del cuidado con amor, del fondo el beneficiarse de aquello que disponemos, pero no para explotarlo, como decíamos, sino simplemente en el fondo para buscar el bienestar de todos. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese bienestar es donde en el fondo nunca debemos olvidar que es Dios el que nos pone en nuestras manos lo suyo, su tierra, su creación, para que nosotros le hagamos dar fruto, ¿no? Y aquí yo solo agrego a este mandato, a esta instrucción, a mí se me vino a la memoria cuando preparaba este capítulo, la idea, ¿no es cierto?, de el maná.
esa historia que es tan conocida por todos, que cuando el pueblo de Israel había escapado de Egipto y comienzan a quejarse en el desierto de que no tienen que comer, no tienen que beber, que aunque estaban esclavizados en Egipto, estaban mejor que estando en un desierto, Dios en el fondo les regala el maná, ¿no? Este maná bajado del cielo que... donde el mandato, una vez que ha bajado este maná, el mandato que les hace es que cada uno coja la ración que necesita. Y la sabiduría que hay detrás de eso es que en el fondo Dios promete una ración para cada día. Y aquel que coja más de lo que necesita, probablemente al siguiente día no va a encontrar lo que espera, ¿no? Porque la idea en el fondo no es acaparar, ni tener sobreabundante, sino que tener lo justo, la medida justa, digamos, para la necesidad de cada familia, de cada persona. Entonces, la convicción de fe detrás que hay de este relato es que no sobraba ni faltaba para nadie. Nadie comía de más, ni se comía la ración del otro, y por eso no le faltó comida nunca a nadie en el desierto. Entonces, el sentido que hay tras esto es un sentido de reciprocidad. O sea, Dios me ofrece esta tierra para que yo la cuide y la cultive, pero en el fondo yo se la devuelvo a Él siendo como Él, justo en la repartición, digamos, de los frutos, ¿no? En la distribución de los frutos de esta tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que de alguna manera el valor que hay de fondo tiene que ver con respetar las relaciones con el otro, ¿no? Pero con el otro que es Dios a través de la tierra. Y es respetar las relaciones con este Dios, ¿no es cierto?, mayúscula, digamos, con este otro mayúscula, a través del cuidado de la tierra y a través del cuidado de las personas. O sea, la relación íntima con Dios no solo se juega en los actos de piedad, no solo se juega en los sacramentos, no solo se juega, ¿no es cierto?, en la devoción personal y en la propia espiritualidad, sino que mi vínculo con Dios también se concreta, se materializa en la forma en que me relaciono con lo que Él me ha confiado, que son, en el fondo, esta creación que incluye a los otros, que son mis hermanos, y que incluye a todo lo demás creado, ¿no? Ahí es eso mi vínculo con Él. Por eso, en el fondo, este cuidado, esta protección de la tierra, a lo que apunta es a sacarle provecho, ¿no? No solo en términos de bienestar personal, sino que busca orientarnos a garantizar la continuidad de la fertilidad de esa tierra. O sea, lo que en el fondo subyace a este mandato de cuidar es que nosotros de alguna manera garanticemos que esta tierra sea fértil y permanezca en el tiempo siendo fértil, ¿no? Y la cuidemos de tal manera, abonándola, ¿no es cierto? Metafóricamente también se puede entender esto, dándole lo que necesita para que se regenere y se mantenga su vitalidad, ¿no? Bien, ¿qué ocurre con los compromisos? Los compromisos, de alguna manera, que nos llevan de estas convicciones de fe, ciertamente es que nos propone, ¿no es cierto?, la búsqueda del bienestar no solo personal, sino que colectivo, de la comunidad, pero también de la tierra. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de esto es la idea de que en el fondo la tierra es como un personaje más, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, ciertamente cuando hacemos un análisis, ¿no es cierto?, del relato, de la narración, vemos a los personajes, que estaba Jesús, los discípulos, estaba la Virgen María, ¿no? Y vemos como quienes componen la escena. En la Biblia lo que también se destaca es que la tierra, el campo, el mar de Galilea, ¿no es cierto?, pasa a ser un personaje más en ¿no es cierto?, en esta escena donde Dios se manifiesta, ¿no? Y desde ahí es que Dios nos pide cuidarla con ternura, ¿no? Por eso en el fondo el mandato de no arrasar por acaparar. ¿En qué sentido? En que hay una exigencia, una demanda de que seamos moderados, ¿no? De que seamos cuidadosos, moderados en el consumo, en lo que recogemos, en lo que plantamos, en el tipo de cosas que plantamos, ¿no? En el tipo de cultivo que damos, ¿no es cierto?, a esta tierra, ¿no? Tiene que ver, otro día yo veía un reportaje, y esto es solo un ejemplo, ¿no? Era esos documentales, no sé, en Las Vegas. A mí Las Vegas de Estados Unidos nunca me llamó la atención, pero era un documental sobre los jardines de las casas residenciales de Las Vegas. Y dice, bueno, ¿alguien puede vivir en Las Vegas? Pues sí, mucha gente vive en Las Vegas. Y el proyecto era un arquitecto que estaba intentando quitar
los grandes prados de estas casas, ven que la gente vive en chalet más que en pisos de edificio, era quitar prados, porque la cantidad de agua que se consumía para regar, digamos, un prado verde así a la salida de casa y los vecinos vieran este prado precioso, era altísimo. Entonces el proyecto de esta, creo que era una ONG guiada por un arquitecto, significaba o buscaba en el fondo cambiar esos prados por vegetación propia del lugar. Y no solo estaban ahorrando agua, sino que en el fondo estaban restaurando la fauna del lugar, ¿no? Porque a la hora de instalar una vegetación traída de fuera, digamos, externa a ese territorio, la fauna se había visto afectar. Entonces, claro, uno de repente está pensando y dice, bueno, es que yo estoy en el campo, yo vivo en un piso, yo solo riego mi planta, pero es que el hecho de concebir eso que hay allá afuera con otros ojos nos lleva a que incluso esa plantita que cuidamos, nos lleva a que esa verdura que compramos, nos lleva a que las relaciones con los demás sean diferentes, ¿no? Y nuestra relación con las cosas también sea diferente. Por ello, en el fondo, el tercer compromiso que se nos demanda a partir de esta convicción de fe es cuidar el campo para no restarle vida, ¿no? Y por último, digamos, en esta cuidado de lo otro, el otro es sumamente importante. O sea, en el fondo, cuando se nos ofrece la tierra para cuidarla y cultivarla, no tiene que ver con que la hagamos bella, ¿no? Tengamos un prado, un cultivo precioso, ¿no? Ese cuidado, ese beneficio, esa fertilidad con el que tenemos que hacer prosperar la tierra, apunta a un tema de justicia social. O sea, nosotros no cuidamos la tierra únicamente para beneficiarnos nosotros de sus frutos, sino que la cuidamos para que me beneficie a mí y a todos mis compañeros, a mí y a toda la comunidad, a mí y a los otros que no tienen acceso a los alimentos, ¿no? Voy a ir un poco más rápido porque se me va acabando el tiempo. Una tercera convicción de fe se desprende del Levítico. Yo sé que el Levítico es un libro que yo difícilmente les mandaría a leer porque es difícil, es engorroso, está lleno de normas que nos quedan un poco añejas, un poco anticuadas, pero esconde una sabiduría que vale la pena volver a ella hoy, ¿no? Y aquí lo primero es que en el fondo el Levítico, en todas esas normas y instrucciones que nos propone, o bueno, que le propuso en su momento al pueblo de Israel, tiene que ver con la convicción de fe de que la tierra es de Dios. O sea, que la tierra tiene dueño y que no somos nosotros. O esos ancianos que se sentaban a la puerta de los pueblos, de las aldeas, a mirar, a contemplar, que seamos sabios y podamos leer cuáles son las leyes de la naturaleza. Y leyes nos referimos en el fondo a cuál es el ritmo de la naturaleza. Y cuando conozcamos esas leyes, las respetemos, ¿no? Ustedes saben, Chile es un país de terremoto, y desde el último terremoto nos debemos reconocer como un país muy factible de sufrir tsunamis, ¿no? Y cuando fue el último terremoto, en el que se movió muchísimo la Tierra, un 8.8 de sismo, ¿no? Es una cosa que para mí indescriptible. ¿Qué ocurría? La gente decía, pero ¿por qué Dios nos manda esto? Claro, pero si no se podía ver ¿cómo decirlo? Los daños, en realidad los lugares más dañados eran los 4 edificios que se cayeron en ese terremoto, se cayeron, y los constructores terminaron en la cárcel porque escatimaron, digamos, no escatimaron en el material de la construcción, no siguieron las normas de construcción y se cayeron los edificios. Ahí tuvimos unas víctimas. Y las otras víctimas fueron personas que habían edificado casas donde en realidad el agua, en cualquier caso, una subida de marea igual iba a llevar. Imagínense, con una ola de maremoto, digamos, de tsunami, arrasó con todo. Y claro, gente creyente decía, pero ¿por qué Dios permite eso? Y uno dice, pero en realidad no es por qué el hombre permitió, por qué el ser humano permitió construir en un lugar en que sabemos que donde está en el fondo la mayor fuerza no es la del hombre, no es de la persona, sino que es de la fuerza de la naturaleza. O sea, a veces hemos en el fondo puesto, es como el volcán de La Palma. ¿Por qué Dios permite el volcán de La Palma? Que la creación es libre, ¿no? Y el volcán está ahí y ha estado siempre ahí. Precisamente el volcán no se va a mover de ahí, ¿no? Entonces, bueno, aquí la convicción de fe que hay detrás tiene que ver con que nosotros aprendamos todo lo que está más allá de mí es creado por Dios, ¿no?
Les voy a leer una de estas normas que en el fondo el pueblo israelita sostenía para el cuidado del hermano y de los animales. Esto está en Deuteronomio 22, 4. Y dice así: si ves el asno o el buey de tu hermano caídos en el camino, no te desentiendas, ayúdalos a levantarse. Si de camino encuentras un nido de pájaros en un arbusto o en el suelo, con pollos o huevos y la madre junto a ellos, no agarrarás a la madre con los hijos. Soltarás a la madre y puedes quedarte con los hijos. Así te irá bien y prolongarás tus días. Claro, esta sabiduría popular lo que esconde es en el fondo el cuidado de los animales, ¿no? Si los ves caídos, no los desatiendas, o sea, ayúdalo, ¿no? Y lo mismo con los pájaros, que tiene que ver en el fondo es cuidar a los animales y tú cuidar aquello que en el fondo puede ser para ti, quedarte con los huevos, como decía el texto. ¿Qué ocurre entonces? Que no es Dios quien trae el castigo a través de la naturaleza. Muchas veces hemos interpretado, como les decía anteriormente, fenómenos naturales como castigos de Dios. Y no, o sea, la misma Biblia, los relatos bíblicos nos indican incluso que las plagas de Egipto no es que sean creación de Dios para castigar a Faraón, sino que en el fondo ya en boca de Moisés le advierte a Faraón y dice: me ha dicho Yahvé que si no deja salir a los israelitas, en el fondo, la tierra se levantará con plagas. Entonces dice, claro, lo que está advirtiendo es que lo que ha provocado las plagas no es Dios, sino la testarudez, el duro de cerviz, como dice el texto, ¿no? De Faraón, de no querer dejar a los israelitas salir. Entonces, ¿qué ocurre? Que la injusticia, ¿no? El pecado es lo que trae la muerte y lo que trae en el fondo las desgracias, y no el deseo o voluntad de Dios, que podríamos tener esa creencia de que manipula la creación. No, toda la creación ha sido creada libre. El ser humano, los animales, la naturaleza, las bacterias, ¿no es cierto? O sea, todo ser vivo es libre. Y Dios se vale de ello para manifestarse. Pero el maltrato de aquello que Dios ha creado, el pecado, en el fondo puede llevar a la muerte, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la ley de Dios ofrece normas que velan por el cuidado de las personas, animales y la tierra, como les decía, y así que nos parece algo tan ajeno, tan como distante, las leyes del Sabbat, las leyes del sábado, el descanso sabático, digamos, los años de jubileo que practican hoy día todavía muchos judíos y sobre todo los judíos ortodoxos, hablan de que en el fondo ese descanso es una forma de parte de Dios de decirnos que tenemos que, así como nos cuidamos nosotros, hay que cuidar todo lo demás, ¿no? Bueno, les voy a leer también el texto para que se hagan la idea concreta. Dice, esto es Levítico, ¿vale? Dice, guarda el día del sábado santificándolo, como el Señor tu Dios te ha mandado. Durante 6 días trabaja y haz tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso dedicado al Señor tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el inmigrante que viva en tus ciudades, para que descansen como tú el esclavo y la esclava. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que te sacó de allí el Señor tu Dios con mano fuerte y con brazo extendido. Por eso te manda el Señor tu Dios guardar el día del sábado. O sea, lo que está haciendo en el fondo el relato bíblico es recordarnos que sigamos teniendo los sentimientos de Dios para con lo creado. Así como Dios descansó e hizo descansar a la creación, nosotros descansemos y hagamos descansar a lo que se nos ha confiado, ¿no? Bueno, estas leyes, por tanto, revelan preocupación por el ser y no por su utilidad, ¿no? O sea, que no es sacar el mayor provecho de lo que se nos confía, sino que en el fondo cuidar aquello que se nos confía. Bien, ¿qué compromiso entonces vamos a destacar de estas convicciones de fe? Que tiene que ver principalmente con no cuidar la tierra sin descuidar las necesidades de los pobres, ¿no? Cuidar como Dios cuida, proteger como Dios protege. Esta liberación de Egipto, del que hacía memoria el relato, en el fondo lo que subyace no es que nos quiere recordar qué bueno fue Dios en el pasado, sino que en el fondo, cuando Dios envía a Israel a hacer una bendición, y se lo dice a Abraham y a los patriarcas, y luego Jesús nos invita a sus discípulos a hacer nosotros una bendición para el resto de las naciones, ese hacer una bendición significa hacer el bien, o sea, desearle bien a los demás. Y lo que subyace tras ello es que es de alguna manera
ser nosotros esa semejanza de Dios con la que se nos ha creado, ¿no? Ser nosotros esa semejanza, o sea, transparentar con nuestro actuar ese querer de Dios con lo que Él ha dispuesto, ¿no? Por lo tanto, se exige un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad en cuanto al vínculo, la forma en que yo me apropio de lo que Dios me da, en el fondo no sea desde el utilitarismo, sino desde la preocupación por el otro, ¿no? Y esto ciertamente exige el salto a reconocer cómo y dónde el pecado ecológico, en el fondo, puede de alguna manera atentar contra la tierra y quienes lo habitan. Y cuando digo pecado ecológico, de alguna manera lo que se está tratando de decir es que no siempre es claro, no es si yo reciclé o no reciclé la botella, ¿no? El pecado ecológico tiene que ver con un sistema, con en el fondo sostener y ser cómplices de un sistema que atenta contra el cuidado de la tierra, ¿no? Ser parte de un sistema que no, de alguna manera, no protege lo que Dios nos ha ofrecido, porque al no protegerlo, atentamos contra la vida de los otros, ¿no? Atentamos contra el porvenir de la tierra y con ello, como consecuencia, con el futuro de la humanidad. Por eso, en el fondo, el mandato final es garantizar la fertilidad de la tierra. Seguimos con el siguiente. Bien, esta enseñanza de la sabiduría, ¿vale?, apunta ya no solo al cuidado, sino que al vínculo afectivo con lo que Dios nos ha confiado, ¿ya? La sabiduría dice que Dios ama a todos los seres y nada de lo que hizo le aborrece. O sea, tras esto, la convicción es que Dios en el fondo nos convoca a un sentido de comunión universal. Y cuando habla de comunión, recuerdo a mi profesor de religión que decía común unión, en el sentido de que estamos todos reunidos por un mismo fin. Y ese fin es la fraternidad. O sea, cuando Jesús nos revela que Dios es Padre, no es solo cambiar al patriarca de la familia por Dios, ¿no? Que podría ser una explicación sociológica del mensaje de Jesús, sino que cuando se nos pone a Dios como Padre de todos nosotros, lo que se nos está manifestando es que en el fondo la forma en que tenemos que relacionarnos entre nosotros es como si fuéramos consanguíneos. Ese es el mensaje. Es como si nosotros fuéramos verdaderamente hermanos de sangre, hermanos de carne. ¿Quién no le daría un riñón a su hermano si su hermano se lo necesita? ¿Quién no le trasplantaría su médula si su hermano se lo necesita? ¿No? Eso te está diciendo Dios. Que el otro, que aunque no lo conozcas, estás prácticamente de forma consanguínea vinculado a él, porque también es hijo de Dios. Entonces, cada criatura es objeto de ese amor de Dios porque ha sido creado y es terreno para expresar su palabra. Los que son padres de familia son palabras de Dios para su hijo. Los que son hermanos de comunidad, hermanas religiosas de comunidad, son palabras de Dios para sus hermanas, ¿no? La panadera que te vende el pan, el modo en cómo te lo vende y te saluda, puede llegar a ser evangelio y buena noticia para tu día, para tu jornada. Entonces, esa posibilidad, vernos, apreciarnos, mirarnos a nosotros, como con esa óptica con la que nos mira Dios, hace de alguna manera que sintamos ternura con los demás, ¿no? Y que reconozcamos esos lazos indivisibles con los que estamos unidos. Entonces, el otro deja de ser un objeto de consumo para mí. ¿En qué sentido me sirve? ¿En qué sentido puedo sacarle provecho? ¿En qué me conviene tener contacto con él o con ella? ¿No? Sino que simplemente le estimo, le aprecio, le cuido, lo protejo, ¿no? O velo por él, porque no es un objeto de consumo, sino porque es mi hermano, ¿no? Porque es hijo de Dios. De ahí que entonces entendemos de que la tierra, aquello que se nos da, es una herencia común. Todos las hemos heredado. Y en ese sentido es un don, ¿no? Es algo que se nos ha confiado, pero a la vez son frutos que tienen que beneficiar a todos. Y con esto ya voy terminando, me queda poquito. Por si alguien ve que la hora pasa, ¿no? Bien, los compromisos. Atender entonces a las inequidades, a las injusticias de nuestra sociedad. Y yo diría que en España cuesta, porque en Chile hasta hace poco había gente sin zapatos, ¿no? Y había gente sin techo. O sea, para que haya una fundación que se llama Techo para Chile es porque había gente que no tenía techo, ¿no? Y que o venía un vendaval y se lanzaba, volaba el techo, ¿no? Hay pobreza térmica. La gente pasa mucho frío. Entonces,
Cuando decimos de atender las inequidades, es que es estar pendiente de dónde la gente lo pasa mal, dónde la gente sufre pobreza, ¿no? Y aquí tal vez en España es más difícil porque chabolas no están a la vista, porque campamentos de miseria, digamos, no están dentro de las ciudades. Entonces, esa miseria a veces están tapadas por un piso que tiene buena fachada, pero dentro hay precariedad. Entonces, se necesita estar atentos, ¿no? Por otra parte, sopesar nuestros niveles de desperdicio, nuestra forma de poseer las cosas. ¿Cuánto necesito tener el mejor ordenador último modelo? ¿Cuánto necesito tener el mejor móvil último modelo? ¿Cuánto necesito, ¿no? Tener el aire acondicionado en el verano? ¿Cuánto necesito tener la calefacción a tope en el invierno? O sea, sopesar. Cuando decimos sopesar, nos acordamos de discernir, es como medir, en el fondo, nuestros niveles de consumo, nuestros niveles de desperdicio. Y aquí tiene que ver con, yo pienso, yo tengo hijo adolescente. Mis hijos, en el fondo, yo veo que lo quieren todo ahora, lo quieren ya, y hacen apoyo escolar y tienen 15 euros y lo primero que hacen es comprarse algo y se lo traen. Y entra por la puerta, una cajita así, por una cosita que se compraron. Y uno dice, claro, estamos ante una generación que lamentablemente tienen acceso a muchas cosas. Y aunque luchen con una pancarta junto con Greta, que me parece fantásticamente, han perdido la noción, digamos, de la espera, de la paciencia, de la selección de qué es lo importante y qué es secundario, qué es accesorio y qué es esencial. Y lo han perdido porque tienen acceso. Entonces, la pregunta no es juzgarlos negativamente, o el desafío no es juzgarlos negativamente, sino que cómo nosotros los adultos, que venimos de otra educación, los educamos, los formamos de cara, digamos, no necesariamente únicamente al cambio climático, sino que ante un sistema de pecado ecológico. ¿Cómo los ayudamos a estar atentos a ellos también? A que en esas pequeñas cosas que parece un avance, ¿no es cierto?, que te puedan traer el libro que necesitas para el colegio esa tarde, ¿no?, a la puerta de tu casa, cómo en el fondo tenemos que educarlo, aunque parezca fácil y cómodo, no es el camino, ¿no? Porque también el no matarás tiene que ver con eso. O sea, hay que pensarlo desde una perspectiva ecológica, ¿sí? En el sentido de que estamos matando lo que le da vida a nuestra tierra, ¿no? El agua, los ríos, ¿no es cierto?, la energía. Bueno, con esto voy terminando. Por eso, la última conclusión es decir, la Biblia enriquece nuestra comprensión de la problemática ecológica sin tratar explícitamente de ecología, ¿no? Sino que como la fe, la memoria que hace el pueblo, de alguna manera, nos ofrece perspectiva, nos ofrece horizonte de sentido para mirar aquello que se nos ha regalado y aquello que tenemos enfrente como palabra de Dios, ¿no? Como palabra de Dios. Y yo voy a plantear estas 3, 4 preguntas, no para que me las contesten, sino para que se las lleven para la casa, ¿no? Y si les sirve para la reflexión, fantástico. Y luego dejamos un ratito para que ustedes me hagan preguntas a mí. ¿Cómo es mi interacción con el medio ambiente? Ahora voy a leer desde mi papel porque no veo el texto. Dice, ¿qué me enseña con ello? ¿Cuál es el valor que le otorgo y el significado que le doy a lo que me rodea, ¿no es cierto? ¿Me siento dueño de lo que Dios me ha puesto por delante o me siento administrador responsable? ¿Qué lugar ocupo en el problema de la crisis ecológica? ¿Soy un espectador? ¿No? ¿Soy responsable? ¿Soy parte de la solución? ¿Sí? O sea, ubicar.